Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Vamos a revisar el siguiente tema, electronegatividad y polaridad. Si vemos una molécula como el fluoruro de hidrógeno o HF y yo te preguntara con qué porcentaje contribuye el hidrógeno y el flúor en esta molécula, bueno, podemos verlo desde diferentes puntos de vista. Si vemos por el número de átomos, pues hay un hidrógeno por cada átomo de flúor. Sin embargo, si hablamos del enlace químico, no es de esa manera. No va a ser 50-50%. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, si sometiéramos las moléculas de fluoruro de hidrógeno a un campo eléctrico, observaríamos que las moléculas se alinean. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que se genera un dipolo. Tenemos aquí un dipolo en la molécula que por sus propias características lo posee. Un dipolo es cuando tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, pero son cargas parciales en este caso. Podemos observar una flechita donde tenemos la cabeza de la flecha apuntando hacia el átomo más electronegativo. De ahí que se genera un delta menos, que va a tener la carga parcial negativa, y el inicio de esta flecha, que es como esta cruz, donde está el delta más, es decir, la parte positiva de la molécula. Si la densidad electrónica la pudiéramos comparar con una cobija y uno de los átomos jalara con más fuerza esta densidad electrónica, entonces uno de los átomos se quedaría polarizado. Es decir, se quedaría, más bien entre los dos átomos habría una polarización. Pero la cobija estaría sobre el átomo que jale más fuerte y el otro átomo estaría desprotegido. El átomo que jala con más fuerza la cobija, si la comparamos con la densidad electrónica, va a ser un átomo más electronegativo, y aquel que jale con menos fuerza va a ser el menos electronegativo. Por ejemplo, en el caso del fluoruro de hidrógeno, sabemos que el flúor es el átomo más electronegativo de la tabla periódica, así que jala con más fuerza. El hidrógeno pues no es tan electronegativo, así que casi no jala con la misma intensidad que el flúor, y por lo tanto vemos aquí cómo se polariza el enlace. Y bien, como aparece el delta más para el hidrógeno y el delta menos para el flúor, que es el átomo más electronegativo. Si pudiéramos representar con contornos de densidad, observaríamos cómo la mayor densidad electrónica está sobre el átomo verde que representa el flúor, incluso se ve con un color rojo, mientras que el átomo de hidrógeno tiene menor densidad electrónica. Aquí, por ejemplo, en el enlace covalente puro, podemos observar que dos átomos iguales van a tener la misma electronegatividad, es decir, que van a jalar los electrones con la misma intensidad, que prácticamente, o más bien, no vamos a tener ninguna diferencia. Va a ser una diferencia de cero. Y se dice que es un enlace covalente. Covalente, ¿qué quiere decir? Compartido. Se comparten los electrones por igual y de manera simétrica. Ahora bien, vamos otra vez a nuestro caso del flúor con el hidrógeno. Vemos que un átomo va a jalar con más fuerza que otro. Entonces ese es el átomo electronegativo, que es el flúor. De ahí el delta menos para el flúor, el delta más para el hidrógeno, y nuestro vector que indica hacia dónde se dirige la densidad de la carga electrónica, que en este caso hacia el átomo de flúor, que es más electronegativo. Si tuviéramos dos átomos con una alta diferencia de electronegatividad, como es el caso del cloruro de sodio, donde el cloro es más electronegativo que el sodio, podríamos observar lo siguiente. El cloro desprende totalmente el electrón y el sodio se queda sin su electrón. Por lo tanto, aquí se generan cargas electrostáticas que corresponden al enlace iónico. Bien, aquí tenemos la tabla periódica. Te recuerdo, como ya habíamos analizado en el video anterior, que a medida que avanzamos hacia la derecha en un grupo, la electronegatividad aumenta, en el periodo más bien, y a medida que subimos en un grupo, la electronegatividad también aumenta, de manera que el átomo más electronegativo de toda la tabla periódica es el flúor y el menos electronegativo es el francio.
Muy bien. Hablemos ahora de otra molécula, muy conocida y muy útil, que es el agua. El agua, que está formada por oxígeno y dos átomos de hidrógeno, podemos observar aquí sus electronegatividades de cada hidrógeno. Te darás cuenta que es de 2.1 y 3.5 para el oxígeno. El oxígeno es más electronegativo, así que la densidad de carga apunta hacia el átomo de oxígeno en ambos lados, y voy a tener una resultante de esta suma de estos dos vectores rojos, la cual corresponde al llamado momento dipolar. Al restar la electronegatividad de un elemento con otro y obtener su valor absoluto, podemos situarnos en esta escala. Y si esa diferencia de electronegatividad va de 0 a 0.4, podríamos considerar el enlace que tiene un rango conocido como enlace covalente no polar o simplemente enlace covalente puro. Mientras que si esta diferencia va entre 0.5 a 1.9, el enlace será un enlace covalente polar. Y si es de 2 o mayor, será un enlace iónico. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tengo carbono e hidrógeno, su diferencia de electronegatividad no es 0, es de 0.4, y lo cual nos permite situarlo como un enlace covalente no polar. Ahora bien, si comparamos cloro con hidrógeno, la electronegatividad del cloro es de 3.0 y del hidrógeno es 2.1. Esa diferencia nos da de 0.9. Con ello lo podemos situar como un enlace covalente polar. Ahora bien, si tenemos un enlace donde la diferencia sea mayor, igual a 2 o mayor, por ejemplo el caso del cloruro de sodio, entonces vamos a tener un enlace iónico. La electronegatividad, recuerda que es la habilidad de un átomo de atraer hacia sí mismo los electrones en un enlace químico. Eso es un concepto. Y fue creado por Linus Pauling. Inclusive, Linus Pauling fue el que creó una tabla de diferentes electronegatividades. Se observaba, por ejemplo, que el enlace hidrógeno-hidrógeno tiene 436 kJ sobre mol. O sea, para que yo pueda disociar este enlace, esta energía es la que se debe de suministrar. En cambio, para el enlace flúor-flúor, la energía es de 155 kJ sobre mol. ¿Qué pasaría si tuviéramos ahora un enlace hidrógeno-flúor? Bueno, pues tendríamos aquí el promedio de ambas energías, 296 kJ sobre mol, o al menos es lo que esperaríamos. Pero no sucede así. En realidad, tenemos una energía de enlace de 565 kJ sobre mol. Es inclusive mayor que la del mismo hidrógeno-hidrógeno. Bueno, ¿y a qué se puede deber esto? Pues se debe precisamente a la electronegatividad. Precisamente, ya revisábamos que la electronegatividad aumenta a lo largo de un periodo en la tabla periódica, que el flúor es el átomo más electronegativo, el francio es el menos electronegativo, y la electronegatividad decrece al bajar en un grupo en la tabla periódica. Eso ya lo habíamos revisado. Aquí tenemos la tabla periódica donde podemos observar, pues, como si fueran rascacielos, el edificio de mayor tamaño corresponde al flúor, la mayor electronegatividad, y la menor al francio. Y hay una tendencia, con sus respectivas excepciones, como todo en la vida. Vamos a hacer este ejercicio. Ordena los siguientes átomos en orden decreciente de electronegatividad. Muy bien, continuamos. La polaridad del enlace, el momento dipolo, y vamos a revisar el porcentaje de carácter iónico. Aquí tenemos dos personajes de una conocida serie de televisión, como es Big Bang Theory. Te presento a Sheldon y a Leonard. Podemos darnos cuenta, pues, que hay una diferencia. Esta diferencia de estatura, vamos a llamarla delta E. Delta E viene siendo la diferencia de la estatura de Sheldon menos la de Leonard. Y así, como tal, la diferencia de electronegatividad viene siendo
la electronegatividad del flúor menos la del hidrógeno y nos da de 1.9. Correcto, eso ya lo sabíamos hacer. Si hablamos de cloro con cloro, la misma electronegatividad, su diferencia de electronegatividad nos dará 0. Si hablamos de hidrógeno con cloro, el hidrógeno es 2.1, el cloro es 3.0. Si los resto me va a dar negativo, pero recurriendo al valor absoluto, pues voy a tener el valor de 0.9. Del cloruro de sodio, pues vamos a tener una diferencia de electronegatividad de 2.1, y lo cual nos permite colocar al cloro como un enlace covalente polar, no polar, o un enlace covalente puro, al cloruro de hidrógeno como un enlace covalente polar, que es intermedio, y al cloruro de sodio como un enlace covalente iónico. Ejercicio. De acuerdo a la diferencia de electronegatividad en el tipo de enlace para cada una de estas moléculas, clasifícalas y di si son covalente polar, covalente no polar o iónico. Muy bien, vamos aquí a revisar, es la tabla de la cual ya habíamos hablado. Aquí te represento con contornos de densidad, como podrás darte cuenta que inclusive en el enlace covalente no polar o covalente puro, la distribución electrónica es simétrica, es decir, se observa igual. Si pusieras un plano de simetría entre ambos átomos de la molécula, se observa por igual, pero no va a ser así en el caso del enlace covalente polar y mucho menos en el caso del iónico, donde hay una transferencia completa de electrones. Bueno, el momento dipolo quiere decir dos polos. Por ejemplo, la Tierra sabemos que tiene dos polos, polo norte, polo sur. Una batería tiene polo positivo, polo negativo, y así las moléculas covalentes polares tienen dos polos, un polo parcial positivo y un polo parcial negativo. Vamos a hacer este ejercicio. Para las siguientes moléculas covalentes polares, agrega los símbolos delta más y delta menos, y además indica el momento dipolar. ¿Qué es eso del momento dipolar? Bueno, vas a colocar la flecha apuntando hacia el átomo más electronegativo. Ahora bien, hablemos de carga. Si sabemos que el electrón tiene la carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, entonces, si nosotros multiplicáramos esta carga por la distancia, tendríamos un momento. Este momento viene siendo, en este caso, ¿verdad?, teniendo una distancia promedio de 130 picómetros. Recuerda que el por 10 a la menos 12 es pico. Entonces vamos a tener 2.1 por 10 a la menos 29 culómetros. Y esto es equivalente a 6.2 dBs. Aquí tenemos la conversión, que un dB equivale a 3.34 por 10 a la menos 30 coulomb metro. Y con ello pues son 6.2 dBs. Podemos calcular también el porcentaje de carácter iónico. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, tenemos que calcular el momento dipolo medido del enlace entre el momento dipolo si se perdiera un electrón. Una molécula presenta un momento dipolar de 3.5 dBs, por ejemplo. Calcule su porcentaje de carácter iónico. Bueno, vamos a tener que el porcentaje de carácter iónico es este momento dipolar que te están dando medido del enlace, 3.5, entre el momento dipolar si perdiera un electrón, que ya habíamos calculado anteriormente que es de 6.2 dBs. Entonces, al dividir dB entre dB se cancela, multiplicando por 100 nos queda el porcentaje, y tenemos un porcentaje de carácter iónico de 56%. Aquí podemos observar el carácter iónico. Hay moléculas que vas a decir, bueno, pero estas son covalentes polares. Ya habíamos analizado el cloruro de hidrógeno y es covalente polar. Claro, te podrás dar cuenta que entre más vamos disminuyendo en esta tabla, disminuye también el carácter iónico, pero va aumentando entonces la covalencia. Y podríamos esperar que una molécula covalente no polar, por ejemplo el cloro, pues tenga cercano al 0% o más bien 0% de porcentaje de carácter iónico. Y aquí tenemos las diferencias de electronegatividades.
Vamos a revisar este ejercicio. La molécula de cloruro de hidrógeno tiene una longitud de enlace de 127 picómetros y un momento dipolar de 1.08 de Vis. Sin hacer cálculos detallados, identifique la mejor estimación para el carácter de porcentaje iónico. Recuerda la fórmula. Tenemos aquí ahora que es 1.08 de Vis, lo que a nosotros nos han proporcionado, entre 6.2 de Vis, que es un valor que ya estamos tomando de manera universal. Y el porcentaje, pues, fue de 17%. Parece que la opción más cercana era el inciso B. Y aquí lo tenemos. Ya nos podremos dar cuenta que está abajo del 25% de carácter iónico. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado con esta explicación. Espero que te sea muy clara y sigas desarrollando ejercicios para lograr la mayor comprensión de este tema. Hasta la próxima.